En este vídeo abordaremos la carga del relevamiento anual para la educación común. Continuaremos con el nivel primario. Hay que recordar que los datos que se carguen deben ser consignados a la fecha del 30 de abril del corriente año. Al ingresar al sistema de carga del relevamiento anual, se debe verificar que los datos en la parte superior de la pantalla sean los de su establecimiento y que sean correctos. De no ser así, se debe comunicar con el número que se ve en pantalla. En la sección de carga, que se encuentra debajo de los datos de la institución, contaremos con dos tipos de cuadernillos. Un cuadernillo único donde llevaremos información referida a las características edilicias, y otro tipo de cuadernillo de color celeste donde llevaremos información referida a la matrícula estudiantil y a la planta orgánica funcional. En este vídeo analizaremos este cuadernillo celeste, del cual puede haber como mínimo uno, dependiendo de las ofertas académicas que se brinden en el edificio. Empecemos con la carga de nivel primario. En la primera pestaña tendremos dos recuadros. En el primero tendremos la posibilidad de agregar tantas filas como secciones cuente la institución. En cada fila deberemos cargar con nivel, la cual debe consignarse con primario de 7 años de duración en cada una de las filas. Grado año. El turno, que es el intervalo del día en el que los alumnos desarrollan la mayor parte de sus actividades. Para los alumnos que concurren a jornada completa el turno es doble. Nombre o número de sección. Tipo de sección, la cual puede ser independiente o múltiple. Y los totales de estudiantes. Que en caso de no contar con estudiantes en determinada celda, se debe completar la celda con 0. En el siguiente cuadro, se debe completar las celdas con valores referidos al sexo de los estudiantes, discriminado por grados. Una vez finalizada esta parte, nos dirigimos a la esquina inferior derecha de la pantalla y cliqueamos donde dice Siguiente. En el recuadro 2.2, consignamos con la cantidad de secciones múltiples, discriminando entre las que son exclusivamente de primario o una combinación entre inicial y primario. En el recuadro 2.3, consignamos la cantidad de alumnos que actualmente cursan el primer grado, pero que no asistieron a la sala de 5. En la siguiente ventana, en el cuadro 2.4, debemos poner cuántos alumnos tienen nacimiento de origen extranjero. En el cuadro 2.5 se debe completar con la cantidad de alumnos que poseen alguna discapacidad, discriminando si estos poseen el código único de discapacidad o no. En la siguiente tabla se consigna el porcentaje de asistencia semanal de los mismos. En la siguiente página, en la tabla 2.6 se rellena con la matrícula de alumnos que proceden de centros de detención, y la tabla consecuente, con el nombre del centro de detención en caso de que vean alumnos con estas características. En la siguiente tabla se nos solicitará cuántos estudiantes viven o proceden del ámbito rural, y cuántos estudiantes pertenecen o hablan algún idioma indígena. En el recuadro 2.9 se completa con la cantidad de estudiantes que asisten a jornada extendida, entendiéndose esta como la organización de la jornada escolar con una carga horaria mayor a la jornada simple según sea establecida su jurisdicción. En la tabla 2.10, en caso de que la institución dicte un idioma distinto al castellano, se debe consignar la cantidad de estudiantes que cursan dicho idioma. Si un grupo de alumnos cursa simultáneamente más de un idioma, consignarlos solo en más de uno. En la tabla 2.11, se debe consignar la cantidad de alumnos que asisten a su escuela y que tienen domicilio real en otra jurisdicción, provincia o país limítrofe. En la siguiente página, en la tabla 2.12, se consigna la trayectoria escolar de los estudiantes durante el ciclo lectivo del año anterior. En la siguiente página, en la tabla 2.13 se debe consignar los cargos correspondientes a primaria. Se deben consignar todos los cargos, tanto los que atienden espacios curriculares como extracurriculares. En este cuadro no se deben considerar a los suplentes. En el cuadro 2.14 de la siguiente página sí debemos contabilizar solamente a los suplentes que se desempeñan en la institución. En el cuadro 2.15, se consigna la distribución de horas en la institución, discriminando si estas se llevan a cabo fuera o dentro de la planta funcional. En la tabla 2.16 se consigna la cantidad de horas ocupadas por suplentes. En la siguiente página, en la tabla, la 2.19,
se completa con la cantidad de personal que cumple con cargos no docentes en la institución, distinguiendo entre cubiertos y no cubiertos. En la tabla 2.20, se debe consignar las particularidades laborales de los docentes que cumplen actividad en el establecimiento. Es importante que leamos con atención esta sección, en especial en los casos de los docentes afectados. En la tabla 2.21, deberemos consignar la cantidad de personas que cumplen cada función docente. En este caso, se distinguen entre la cantidad total y la cantidad itinerante. Esto significa que la cantidad itinerante siempre será igual o menor a la cantidad total correspondiente a cada fila. Supongamos que en una institución se brindan dos ofertas educativas: primaria común y primaria adultos. La institución podría contar con un solo director que, aunque desempeña su función en ambas ofertas, estará consignado en la oferta principal, supongamos que en el de primaria común, pero no en el primario de adultos. Por lo que, al momento de completar el relevamiento anual, la celda correspondiente a director de la tabla de cargos docentes del primario adulto quedará vacía, porque ya se lo habrá contabilizado al director en el cuadernillo de educación común de primaria. Posterior a la carga relacionada a cargos, se debe proceder a completar la última hoja de este cuadernillo, bajo el subtítulo Otros datos de matrícula. En esta hoja deberemos consignar en la tabla M.1 datos referidos a la matrícula y las secciones. En la tabla M1.1 se solicitará el total de estudiantes y secciones, discriminando estas últimas entre independientes y múltiples. En la siguiente tabla se solicita la cantidad de secciones que brindan varias ofertas o son multinivel. En el caso particular de la provincia del Chaco, no existe ninguna institución con estas características, por lo que en esta celda se debe consignar el valor 0. En la tabla M.2 se consignan la cantidad de estudiantes que ocupan los albergues de la institución, en caso que el edificio tenga. No siempre será el total de la matrícula. En la tabla M.3 se consigna la cantidad de alumnos que son beneficiarios de la atención alimentaria gratuita. En la tabla M.4 se consigna la cantidad de estudiantes que reciben atención domiciliaria u hospitalaria. Y por último, en la tabla M.5, se consigna la cantidad que poseen algún tipo de discapacidad física o trastorno intelectual. Para finalizar la carga de un cuadernillo y emitir la declaración jurada es necesario constatar que la carga esté completa y correcta en la pantalla Lista de cuadernillos. Oprimir el botón Verificar para que el sistema analice las consistencias generales. Si no encuentra errores, el cuadernillo pasará al estado verificado. Para cerrar definitivamente la carga del cuadernillo, oprimir el botón Confirmar. Luego de realizar estas acciones, podremos imprimir una declaración jurada que nos servirá como constancia de que realizamos la carga en tiempo y forma. Agradecemos mucho el trabajo que brindan a la educación. Dirección General de Planeamiento y Evaluación Educativa. Departamento de Estadística.